En el puesto número 1, la noticia del momento. La noticia del momento que tiene que ver con lo que está pasando con la carrera presidencial. José Antonio Kast es el nuevo presidente y se habla de una posible incorporación del diputado Johannes Kaiser al gabinete del presidente electo, lo cual ha generado divisiones incluso dentro de su círculo más cercano. Los propios hermanos de Johannes, Axel y Vanessa, han manifestado reparos públicos frente a una eventual designación ministerial, señalando riesgos políticos y estratégicas para el Partido Nacional Libertario. Simultáneamente, la figura del urbanista Iván Poduje provoca incomodidad en Chile Vamos, donde se advierte sobre su estilo confrontacional. Dirigentes del bloque piden moderación ante sus críticas reiteradas a aliados de la centro-derecha, especialmente al diputado Diego Chalper, lo que tensiona el diseño de un futuro gobierno conjunto. ¿Qué ocurre al interior de la derecha? Es lo que queremos conversar con Eduardo Quetón, diputado electo por la región de la Araucanía, con el mayor porcentaje de su coalición. Eso es muy clave dentro de la más miembro de la directiva de la Unión Demócrata Independiente. Buenos días, diputado. ¿Cómo le va? Bienvenido a Turno M. Hola, ¿cómo están? Gusto de estar acá. Hace tiempo no estaba, así que contento de... Creo que no había venido a este estudio. No, estaba antes cuando estaba en Radio La Clave. En La Clave, Pero sí. había venido acá Sí. De manera telemática. Sí, Bueno, así contento. cuéntame el estado de ánimo. ¿Cómo está después de ser electo en la Araucanía? A la derecha le fue muy bien como sector. Quiero preguntar si usted considera que a su partido le fue bien en esta elección también. A ver, varias cosas. Lo primero, obviamente, que estamos contentos por el resultado personal. Logramos 15,25 puntos en mi distrito, que es una de las más altas mayorías de la derecha a nivel nacional, porcentualmente hablando. Así que obviamente muy contento por eso. Pero también estoy contento porque siento que a mi partido le fue bien más allá de lo electoral. La UDI efectivamente bajó de 22 a 18 diputados. A nivel de senadores no logramos elegir ningún senador, lo cual electoralmente es muy duro. Pero, ¿por qué creo que a la UDI le fue bien? Porque creo que hoy día toda la derecha reivindica las ideas que se formaron en la UDI. Hoy día la pelea en la derecha es por quién es más guzmaniano o quién es menos guzmaniano. Y evidentemente que ahí hay una victoria, si uno quiere ver, eminentemente cultural y política, en el sentido de que hoy día son las ideas de la UDI o las que se forjaron el gremialismo las que han ido permeando el resto de la derecha. Y obviamente yo como gremialista formado en los cuadros del movimiento gremial en la Universidad Católica, no puedo dejar de estar contento de que hoy día el movimiento gremial, el gremialismo, tenga un primer presidente electo. El gremialismo se fundó en el año 67 y muchos años después logramos tener el primer presidente, cuando hace tan solo 10 años o 5 años todo el mundo nos daba por muerto. Entonces, evidentemente que eso nos tiene contentos porque hay un proyecto político ahí que ha ido permeando a toda la derecha y a los nuevos partidos que se han ido creando. Entrar al gobierno en sí, digamos, al gobierno entrante, quería preguntarte por la conformación del Congreso y con las expectativas, porque en un momento se hablaba de que la izquierda iba a sufrir una derrota estrepitosa, que la derecha le iba a ir muy bien, que iba a ganar prácticamente en todos lados, y más o menos el escenario que quedó es que por lo menos en la Cámara, prácticamente quien va a tener la bisagra es el Partido de la Gente, que tiene una bancada importante, y que se dio una suerte de empate en el Senado, donde todo depende un poco de Matías Walker. O Calisto. O Calisto, claro, que hay que ver también qué pasa con su proceso judicial. ¿No fue lo que esperaban como en esos términos? Y no hablo solamente de Chile Vamos, sino que hablo del sector completo. ¿Fue un error tal vez ir con las listas separadas? ¿Cómo es la evaluación, digamos, con el diario del lunes? Yo creo que a nivel parlamentario la derecha cometió una gran farra. Y te lo digo así de tajante y de duro. Nosotros desde la UDI tratamos de empujar con mucha fuerza el tema de la lista única. Yo mismo dije en varios medios de comunicación que era capaz de bajar mi candidatura a diputado si es que me aseguraban que la derecha iba en una sola lista desde Evópoli hasta el Partido Nacional Libertario, porque eso tuviese permitido tener mayoría en la Cámara de Diputados holgadamente. O sea, estamos hablando de que hubiésemos tenido 88, por lo menos 10 diputados más, y te hubiese permitido tener el control del Senado. Ninguna de esas dos cosas pasó, y por lo tanto yo creo que hay que hacer un mea culpa de la farra que cometió la derecha a nivel parlamentario por no haber ido juntos. Afortunadamente José Antonio es presidente, si bien los resultados son auspiciosos porque este es el mejor resultado parlamentario de la derecha desde el año 1946, podríamos haber tenido mayorías mucho más grandes en la Cámara y en el Senado, y creo que hay que hacer un mea culpa de por qué eso no sucedió. Eduardo, por otra parte, tú eres millennial, vienes de una generación que usa las redes sociales. Después que de los también millennials vienen los Z, ¿o no?
Z, sí, los Z, Yo estoy como ahí generación en el Z. filo porque soy de 95, entonces Es justo el límite, ¿no? Sí, es el límite, soy la exactamente. generación de transición. Claro, y también entiendes como los códigos a través de las redes sociales, pero a la vez militas en la UDI, en el partido de Jaime Guzmán, fundado en los 80, y acá me gustaría preguntarte desde tu generación, ¿cómo se siente ser joven en un partido que para muchos representa parte del pasado? Sí, yo creo que hay una banca joven en la UDI hoy día bien importante que la representa lo que se ha llamado la generación del 19, de la cual yo me siento parte. La generación del 19 trasciende evidentemente a la UDI, pero hay muchos que somos UDI o que venimos de los movimientos gremiales, que somos parte de esa generación del 19. ¿A qué me refiero con la generación del 19? Me refiero a la generación que nos tocó vivir el estallido social, la generación que nos formamos en la universidad perdiendo siempre con el Frente Amplio. Yo creo que de las elecciones universitarias que gané tengo que contar 2 y tengo que haber perdido unas 10, 12 elecciones universitarias contra el Frente Amplio. Entonces, la generación del 19 se creó siendo una minoría cultural muy grande en la universidad. Constante. O sea, yo iba a la delegación, a la Consejo FEUC de la Federación de Estudiantes y planteaba mi punto de vista, me funaban, me pifiaban y siempre era minoría. Y crecí aprendiendo a ser minoría política dentro de la universidad. Pero hay un hecho que cambia todo eso, que tiene que ver con el estallido social, el octubrismo y lo que fueron los procesos constitucionales. Y de ahí en adelante te diría hoy día que la moda de los jóvenes es al revés. Hoy día vemos que los jóvenes están más a la derecha Claro, que lo que estaban antes. más conservadores. Más conservadores y tradicionales. probablemente de lo que estaban antes. Quizás mucho en respuesta de los feminismos, los movimientos radicales que vimos que se fueron también muy al extremo y evidentemente que hay una respuesta. Pero esta generación del 19 se crió siendo minoría y ganamos, yo creo que fue lo más importante, ganamos el plebiscito de salida del rechazo del 2022, que yo creo que ese es hoy día un poco el eje en el cual se está moviendo la discusión política. Ya no es el sí y el no. Yo creo que en mi generación, que tú dices que la UDI, claro, es un partido antiguo, sí, efectivamente es de la derecha tradicional, pero también ha tenido la capacidad de renovarse constantemente. Por eso siempre nosotros hablamos de que el movimiento gremial es un movimiento generacional, que hay distintas generaciones y que cada vez se van renovando. Y hoy día yo te diría que la UDI goza de buena salud en renovación de cuadros. O sea, ahí tiene a Constanza Juve, Ricardo Neumann, Jaime Coloma. O sea, hay un grupo de jóvenes que vamos a entrar al Congreso y que yo creo que eso finalmente te da tiraje a lo que es un partido con mucha historia. Yo creo que la UDI tiene una historia larga, muy larga, a veces una historia dolorosa. Somos el único partido en Chile que tiene 2 mártires. También hemos tenido momentos muy oscuros dentro del partido, como fueron los escándalos de corrupción. ¿Tú el caso sientes un Penta. choque generacional en la interna? ¿En la interna de la UDI? Sí. Yo creo que a mí no me gusta esto de una generación contra la otra. Yo creo que mi generación, a diferencia del Frente Amplio, nos viene a romper con lo que había antes. O sea, nosotros no creemos que los 30 años sean los peores 30 años de la historia de Chile. Al contrario, nos sentimos hijos en parte de esos 30 años, porque en el caso de muchos, nuestros papás fueron los primeros profesionales de la familia, somos de esa clase media que nuestros papás lograron superar intergeneracionalmente la pobreza. Entonces, en el fondo, nos sentimos parte de esos 30 años y no venimos a romper con lo que se hizo antes, sino que rescatamos y valoramos lo que se construyó en Chile durante esos 30 años. Valoramos mucho, por ejemplo, el cauce institucional que le pudo dar Guzmán a la dictadura con una constitución que permitió retomar la democracia. Entonces, creo que no tenemos los traumas del sí y el no. Nos sentimos herederos de los 30 años, pero también estamos conscientes de que esto no puede ser simplemente pasado. O sea, uno no puede militar en un partido que sea un libro de historia, sino que también hay que tratar de proyectarlo hacia el futuro. Y ahí yo creo que es donde nosotros tenemos que aportar mucho, sobre todo en algo que la UDI ha ido dejando y que tiene que ver con volver a representar a las clases medias y las clases populares. Yo creo que de ahí nos fuimos alejando y yo espero que ahora tengamos un retorno a eso, pensando también en el futuro, porque esto no puede ser simplemente ganó José Antonio Kast, volvemos a los 30 años, no. Esto tiene que ser pensando también en la proyección y el futuro que uno le quiere dar al país. Eduardo, para comprender un poco más tu perspectiva, en un momento mencionaste movimientos radicales que han llevado a que los jóvenes se vayan al ultraconservadurismo. Y me llama la atención, ¿tú podrías desarrollar en qué encuentras O sea, te lo radical pongo en un todo ejemplo esto? muy gráfico. ¿Ya? Cuando Víctor Chanfrau le funa a la PSU a un grupo de estudiantes que no la pudieron dar porque a él se le ocurrió que era buena idea funar la PSU, yo soy ese joven que su única oportunidad de movilidad social es dar una buena PSU, que se ha preparado durante 2-3 años para dar la PSU, llegar a la universidad, ser el primer profesional de la familia y que venga un pelotudo a funarme la PSU porque ese es su concepto de justicia social, me indignaría profundamente. ¿Pero tú crees que Entonces, esos aspectos llevan a la gente a votar por la derecha? Yo creo que hay un rechazo a lo que fueron los movimientos radicales universitarios, al menos del Frente Amplio. Esto del feminismo extremo. ¿Qué es feminismo extremo? Del wokismo. Te lo pongo en perspectiva. O sea, el lenguaje inclusivo, una cosa que ya a la gente llegó a un punto tal que la gente lo encontró
llegó a encontrar absurdo lo que significaba este feminismo radical, que en el fondo te enfrentaba hombres contra mujeres. Porque yo sí creo que en el fondo la sociedad hoy día es mucho más laica, mucho más liberal. O sea, hoy día, por ejemplo, las nuevas generaciones de la derecha, el tema del matrimonio sexual yo creo que dejó de ser un tema hace mucho rato. Pero nadie está consciente en esto de la funa porque sí. Entonces hay todo un movimiento que fue tan radical lo que se dio en las universidades, que hay una vuelta a eso. O sea, el feminismo radical, el indigenismo, el hecho de que nos quisieran transformar en distintas naciones. O sea, todo eso creo que en el fondo te fue generando una reacción por parte de los jóvenes, y que hoy día hay jóvenes que se sienten mucho más cercanos a José Antonio Kast y a la derecha que lo que se sentían al Frente Amplio en su momento. Eduardo, tú hablas de movimientos radicales y por supuesto en todos los espectros políticos, en la derecha, en la izquierda, existen radicalizaciones de sus posturas. Exactamente. Pero por ejemplo, hay feminismo que no es radical. todas formas. Hay De todas formas. movimientos pro indigenismo que no son radicales, hay formas. movimientos por la crisis climática que son relevantes. Sí. Y pareciera que con la idea del conservadurismo convierten a todo el feminismo en radical, a todo el indigenismo en radical, yo que no también ahí caigo se en cae en eso. esa caricatura. Sí. No, es que es lo mismo. Porque puede haber el retroceso, Es que decir, te pasa- las feministas están diciendo, pero Sí. las Es que te feministas pasa- radicales son sí. algunas, Sí. no son todas. Pero convengamos que durante la crisis de octubre llegamos a ver varios tipos de absurdos. O sea, esto de que se justificó la violencia. Hubo una... Se tiró el chicle muy hacia un sector que te produjo evidentemente una reacción. Ahora, yo no creo que todo el feminismo sea radical, que todos los movimientos indigenistas sean radicales, no. Y creo que hay que dar esas discusiones, pero también hay que darlas dentro de un cierto marco, porque también te pasa lo contrario. O sea, está la caricatura de que toda persona de derecha es autoritaria y que cree en la dictadura, digamos, o que José Antonio Kast no es un demócrata. Entonces yo creo que evidentemente acá lo que hay que hacer es dejar de lado las caricaturas y poder sentarnos a la mesa a discrepar. Yo lo que creo Claro, que eso estuvo es lo muy importante. mal de estos movimientos radicales es que en vez de fomentar el debate público, caían muchas veces en la cancelación. Entonces tú eres blanco, heterosexual, hombre, machito opresor, no converso contigo porque en el fondo tú no entiendes los códigos de los que yo hablo. Claro, pero igual eso es un grupo, no significa el De todas movimiento De todas formas, completo. pero creo que muchas veces lo que faltó, y creo que explica en parte el fracaso del socialismo democrático, como le llaman, o de las izquierdas tradicionales, es que fueron también el vagón de cola de muchos de esos movimientos. Entonces, obviamente Pero que ahí no- yo creo que hay un mea culpa Pero Eduardo, que la no- izquierda va a tener que hacer, porque lo que hay acá también, evidentemente, es un fracaso rotundo del proyecto político de la izquierda, del Frente Amplio, del Partido Comunista. Y mientras el Partido Comunista y la izquierda radical no haga ese mea culpa profundo, creo que va a seguir un poco por el mismo rumbo. Te pongo otro ejemplo que refleja muy bien esto. Lo del facho pobre. La gente que vota por Kast son fachos, son pobres, son ignorantes. O en palabras como decía el presidente Boric, el pueblo no va tan rápido como nosotros queremos. Entonces, plantear esos debates también desde una cierta estatura moral, creo que le hizo muy mal a esta nueva izquierda, y que tiene que Pero hacer una reflexión pregunta, de eso. eso mismo que acabas de plantear, que de hecho estoy muy de acuerdo contigo, no es lo mismo que en estos momentos se estás haciendo como en la caricaturización sobre movimientos que han alcanzado derechos. Porque me acabas de decir que, claro, que estás de acuerdo con nosotros en el panel de que el movimiento feminista tiene aristas radicales. Y yo te dije que claramente no es el Sí. movimiento completo, y lo dijiste. Entonces, Sí, ¿no es una pero forma sí. también de caricaturizar? No, es que yo creo que existe un feminismo radical que se ha transformado en sí mismo en una caricatura. Lo que pasa es que eso no quiere decir que todas las demandas del movimiento feminista no tengan validez. Si eso yo te lo reconozco, y creo que se ha avanzado mucho en derechos. Pero también es cierto que a mí me gustaría ver, por ejemplo, una postura feminista, pero desde otra perspectiva. Porque también lo que le pasó a la nueva izquierda, joven, como tú la quieras llamar, es que se enclaustró en los debates muy de élite a nivel universitario y que abandonó al mundo popular. Entonces, por ejemplo, ¿qué debate a mí me gustaría ver que se pusiera en la agenda pública también desde un punto de vista feminista? Bueno, que Chile es un país que lamentablemente se ha transformado en un país de papitos corazones. Y la cantidad de papás que va a comprar cigarro y no vuelve a la casa es brutal. Y lo que ocurre es que las poblaciones quienes terminan criando a esos jóvenes son las mamás. Y que además tiene miedo que el cabro chico salga a la población porque puede terminar en la droga. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar desde un feminismo que apunte a esas urgencias sociales? Pero hubo un proyecto de ley llamado Papito Corazón que justamente apuntó a eso. Me imagino que en ese sentido tú valoras ese proyecto del gobierno. Sí, por supuesto. O sea, yo valoro todo lo que tenga que ver con que en Chile volvamos a retomar dos cosas. Uno, el principio de autoridad, y acá sí yo hago una cierta crítica a mi propio sector, que es que la derecha no puede entender la autoridad simplemente como restaurar el orden a través de la fuerza, que obviamente que es necesario.
Y que hay que apoyar con toda nuestra fuerza carabineros, a las fuerzas de orden y seguridad, y no demonizarlas como ocurrió durante el estallido. Hay que dar ese respaldo, pero la autoridad no es simplemente ejercer la fuerza. Hay un principio de autoridad que en general yo creo que en la sociedad se ha perdido y que tiene que ver con la autoridad carabinero en la calle, la autoridad de los padres dentro de la casa, la autoridad de los profesores dentro de la sala de clase. O sea, hay que recuperar ese principio de autoridad y por lo tanto aquellas leyes como la ley Papito Corazón, que en el fondo busquen tener sentido de responsabilidad de esos papitos corazón y que los obligue a hacerse cargo, me parece que van un poco en el sentido correcto de restaurar el principio de autoridad de la sociedad. Si hoy día lo que tenemos nosotros es una anomia generalizada. Hay un tema con la cultura narco que te ha cambiado y borrado todos los valores y que básicamente cuando tú vas a cualquier sector sur de Santiago te das cuenta que ahí lo que hay es un abandono del principio de autoridad, pero también un abandono del Estado. Eduardo, hablando de radicalismo, llevémoslo al presente o a un futuro a corto plazo. El presidente electo, José Antonio Kast, digamos que quiere cerrar el Ministerio de la Mujer. ¿Y cómo actuaría la UDI? No, es un ejemplo es un ejemplo Mira, hipotético. ¿Cómo actuaría la UDI en ese caso? ¿Sería contención? No pondríamos tajantemente a una medida como esa. Yo creo que además sería un error político. Lo que yo esperaría es que José Antonio Kast, él tiene su visión y todos la conocemos, no vamos a pedirle a José Antonio Kast que cambie su visión, era un hombre conservador, que es católico, que cree en un modelo de familia y no le podemos pedir que cambie su concepción porque todo el mundo sabe lo que él piensa y lo que él cree. Claro, y la gente votó por eso. Exactamente, pero yo creo que, por ejemplo, lo que hablábamos recién, se podría dar un enfoque desde el Ministerio de la Mujer que se preocupara de ayudar a esas madres que hoy día están criando solas en sectores populares y que están viviendo bajo el dominio del narcotráfico. Y ahí hay un trabajo social y popular muy importante que hacer. O sea, yo no creo que sea necesario hoy día eliminar el Ministerio de la Mujer, para nada. Eduardo, te escuchaba atentamente lo que estabas planteando y quería preguntarte en términos generales si tú crees en esta tesis de la batalla cultural, de la guerra cultural. Y te lo pregunto en este contexto. Hay un presidente en Argentina, Javier Milei, que eso es su bandera, es su estandarte. De hecho, es uno de sus grandes tesis. Tiene personas en su gabinete que cultivan eso. A veces no del gabinete, pero sí asesores e intelectuales con los que se rodea, en fin. Que plantean mucho la tesis de hay que levantar una guerra cultural contra la izquierda. Y en cambio acá en Chile, cuando se le plantea esto a José Antonio Kast toma la decisión, y esto desde el inicio de su campaña hasta que termina, en decir hay temas más importantes. Sí. Y hay dos temas importantes, seguridad y migración. Y cuando te escuchaba, me sonaba mucho a cuando el Partido Republicano en el segundo proceso constitucional levanta también una tesis que se asemeja, podríamos decir, a la de la batalla cultural, pero con un lenguaje más chileno, recuperando, digamos, la historia chilena, que era esta idea de que en Chile hoy día existe una crisis moral. Sí. ¿Cierto? Yo creo que eso es y de hecho apuntaba Sí. y te lo planteo también porque sé que fue el espíritu del segundo proceso constitucional, que fue el espíritu de esa segundo texto constitucional, perdió en las urnas. ¿Tú quieres levantar de nuevo esa tesis? ¿Crees en esta idea de la batalla cultural a la chilena? ¿Tienes tú una tesis tal vez más propia? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Mi mirada al respecto es que la batalla cultural no puede simplemente significar oponerte a la cultura woke o la otra cultura. ¿Me entiendes? O sea, yo veo que hay muchos movimientos reaccionarios en ese sentido, de que vamos a la batalla cultural y que tienen muy claro lo que no quieren, que probablemente lo representa esta izquierda más woke o esta izquierda más frente amplista, pero no sé si tienen tan claro qué es lo que quieren. Y yo sí creo que efectivamente en Chile tenemos una crisis moral. Y esto no tiene que ver con colores políticos. Pero cuando tú ves que hay personas que mienten en el registro social de hogares para obtener beneficios, hay un problema. Cuando tú ves que hay gendarmes que hacen negocio dentro de gendarmería, hay un problema. Cuando tú ves que hay empresarios que se coluden para ganar más, hay un problema. Cuando tú ves que hay políticos que roban, hay un problema. Entonces, obviamente, que creo que hay una anomia generalizada en nuestra sociedad desde lo más básico hasta lo más alto. Y por lo tanto creo que efectivamente hay un tema cultural que es muy importante dar. Que esto quizás trasciende la política, pero tiene que ver con qué tipo de valores y principios nosotros le queremos inculcar a la gente. Sí creo que la gran gracia de José Antonio Kast es que ha planteado un gobierno de emergencia en materia de seguridad y en materia de migración, y en la medida en que se enfoque en eso, va a ser un gobierno que probablemente va a tener éxito. En la medida en que José Antonio Kast entienda la batalla cultural como imponerle mi modelo de sociedad y mi visión de sociedad a otros sectores, creo que no va a tener suerte en eso,
porque hoy día Chile es un país mucho más laico. Yo tengo muy claro, por ejemplo, mi modelo de familia, pero yo no creo que uno tenga que imponérselo al resto. Entonces, sí creo que hay una discusión que dar en torno al valor que tiene la familia como primer cuerpo social. Esta es una cuestión en la que nosotros los gremialistas, el artículo 1 de la Constitución, digamos, que es que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Bueno, hoy día las familias atraviesan una crisis, más allá del nivel del tipo de composición. Atraviesa una crisis porque los matrimonios duran poco, porque la gente se separa constantemente, porque tenemos papitos corazones que no se hacen cargo de los hijos, porque tenemos niveles de violencia intrafamiliar, sobre todo en el mundo rural del que yo vengo, que son insostenibles, y porque están rodeados muchos jóvenes de un ambiente donde la cultura narco te ofrece la plata fácil, la ostentación y valores que yo creo que no son los que queremos promover. Pero O sea, hay un no- tema no- cultural, efectivamente, pero yo creo que la batalla cultural no puede significar simplemente oponernos a la izquierda y al wokismo, que sabemos que es algo que nosotros no queremos y no promovemos, pero tenemos que también ser capaces de presentar un modelo de sociedad en el cual creemos. ¿Y no crees que atenta contra esa, o sea, más que atenta, profundiza la crisis moral, que es la tesis que ahora entiendo que la defiendes y la planteas? Por ejemplo, que el candidato Kast haya mantenido a alguien como Jorge Quirós como asesor importante, sabiendo lo que él hizo. Sabemos que no fue procesado ni hay un tema penal al respecto, pero sabemos que él fue el ideólogo del proceso de colusión en Chile y hoy día está sonando para ser ministro de Hacienda. ¿No crees que premiar a ese tipo de personaje en un futuro gobierno profundiza la crisis moral que estás planteando? Yo no creo que nombrar a alguien ministro sea premiarlo. Yo creo que es parte de la conformación de los equipos del presidente y es una decisión que le corresponde al presidente. El resto de los partidos hemos dicho que estamos dispuestos a colaborar, que queremos contribuir a que este gobierno le vaya bien y desde la UDI estamos trabajando en eso, porque además yo creo que si a este gobierno le va mal, le va a ir mal a toda la derecha. O sea, que nadie va a poder salvar los muebles propios. Y a la gente también. A la, a la ciudad- por a la supuesto, ciudadanía. principalmente al país, pero también al proyecto político que representa José Antonio Kast y las derechas. Y en ese sentido yo creo que es una decisión que tiene que tomar el presidente. Lo de Jorge Quirós es un tema que efectivamente se lo sacaron mucho en campaña y la decisión que tomó el presidente fue defender a Jorge Quirós. Entonces es un tema evidentemente que es una decisión presidencial que escapa un poco de lo que yo te pueda... Pero Eduardo, Pero mi ¿es una opinión. decisión que tú tomarías, por ejemplo? Mira, no me corresponde a mí decirle al presidente a quién tiene que poner y a quién no tiene que poner de ministro. Eduardo, pero te lo quiero plantear de esta perspectiva porque, claro, acá tú quieres no tomarte una atribución que no tienes, que es plantear que Jorge Quirós puede ser el ministro de Hacienda porque el presidente tiene la facultad para aquello. Pero, por ejemplo, en el caso de otro personaje relevante de esta nueva derecha, que es Iván Poduje, Chile Vamos, tuvo una opinión. O sea, se manifestó que no le parece que Iván Poduje sea este arquitecto. Tuvo críticas desde el senador Luciano Cruzcoque, que es de Bópoli, pero ha tenido un historial de conflicto con Guillermo Ramírez, el presidente del partido. Entonces ahí sí se manifestaron que Iván Poduje no es un nombre que les diga. En el caso de Jorge Quirós no parece ser lo mismo. Parece que ahí, en el caso de Poduje, dicen sí, no, Mira, no queremos que sea. Te lo pero respondo de la siguiente Quirós, forma. No. Te lo respondo de la siguiente forma. De Iván Poduje yo tengo la mejor impresión. Creo que es un tipo muy capacitado, que entiende hoy día que los barrios son el corazón de lo que tenemos que recuperar en Chile, porque ahí es donde la gente lo está pasando realmente mal con el tema del narco, con la inmigración descontrolada, con la falta de trabajo, la falta de empleo. Y creo que sería un gran nombre de ministro de Vivienda. Y de Jorge Quirós es una decisión que tiene que tomar el presidente, pero yo creo que también hay muchas personas capacitadas y bien capacitadas para estar en Hacienda. Claro, pero acá me dijiste que Iván Poduje sería un gran ministro de Vivienda. ¿Sería Jorge Quirós un gran ministro de Hacienda bajo esa misma idea? Yo creo que eso es algo que va a tener que definir el pero presidente. no, me estáis haciendo trampa. Vos. En una me decís que muy bueno y no decís el presidente. Porque ni Iván Poduje podría decir tiene que elegir el presidente. En ambos casos el presidente es quien finalmente nombra. Yo tengo una opinión formada de Iván Poduje porque lo conozco. Y también He tiene una opinión trabajado. formada de Jorge Quirós que no estás transparentando. Es que yo a Jorge Quirós nunca he trabajado con él. No te podría decir si es bueno técnicamente, Pero no lo es conozco. público lo que se hizo. Sí, lo que pasa es que está yo en de todos Iván los Poduje soy medios. capaz de darte una opinión porque lo conozco y sé del trabajo que ha hecho Iván Poduje en los barrios, las poblaciones. De Jorge Quirós no es un tema de mi expertise tampoco. No te podría decir si su trabajo técnico es bueno o malo. Eso es algo que tener que evaluar el presidente. Pero más allá del trabajo, desde el ámbito moral, ético, ¿qué opinas como Eduardo Cretón? Yo creo que... Ya voy a ser honesto con ustedes. Yo creo que sería un disparo a los pies tener a Jorge Quirós de ministro. Ujú. Eduardo, ¿Tiene una frase, ¿Por qué Eduardo? cuesta tanto sacarlo? El decirlo, plantearlo. No, ¿Es alguien muy importante para el presidente? no, porque yo creo que no nos corresponde a quienes no estamos dentro de eso plantearle decisiones a quién es el presidente. Yo creo que el presidente es quien tiene que nombrar a la gente que él considera que es la gente que tiene que colaborar en su gobierno y es una facultad que tiene el presidente. Entonces,
yo creo que yo te puedo dar mi opinión de qué pienso de tal o cual ministro, pero finalmente quien toma esa decisión es el presidente. Y obviamente que sea la decisión que sea la que tome el presidente, acá lo vamos a respaldar porque queremos que a este gobierno le vaya bien, para que a Chile le vaya bien, para que a nuestro sector le vaya bien. Eduardo, y en una frase, ¿te ves de ministro en este gobierno si te lo propusieran? imposible. ¿O prefieres dar pelea en el Está la Congreso? lista de- No, No, yo- cero. imposible, ni una posibilidad. Al presidente mí, no se le dice por- que no, dicen. No, al presidente no se le dice que no, pero tampoco se le dice que no a la gente que votó por ti. A mí me eligieron para ser diputado por mi provincia de Malleco por 4 años, tengo un Ujú. compromiso con ellos y no les quiero fallar. Eduardo, quiero llevarte a propósito de que va a asumir el próximo gobierno. El día 15 va a dar, del 15 de enero, José Antonio Caz va a dar el nombre de su gabinete. Hay toda una polémica con la familia Kaiser, particularmente con Vanessa y Axel, que son los hermanos de Johannes, que fue el candidato presidencial, que no lo quieren a él de ministro bajo ninguna línea. Creen que tiene que tener otro el rol que cumple el Partido Nacional Libertario. ¿Cómo esto está polémica, por decirlo de alguna forma, siendo parte también de lo que al parecer va a ser una especie de coalición donde va a estar Chile Vamos, donde va a estar Demócrata, donde ustedes van a entrar al gobierno también? ¿Qué te parece que Johannes Kaiser sea ministro y que haya una diferencia incluso con miembros de su familia que no lo quieran tener ahí porque tiene que ser otro el rol del PNL? Mira, yo creo que cualquiera que plantee la tesis de que alguien en la derecha podría capitalizar un fracaso de este gobierno está equivocado. Yo creo que si a este gobierno le va a ir mal a toda la derecha. Y por lo tanto yo esperaría que todos entiendan que acá hay una responsabilidad enorme de que al gobierno de José Antonio Cast le vaya bien. Y esperaría que Johannes Kaiser también estuviera colaborando para que así sea. Yo me lo imagino, puede ser un gran ministro, ha sonado dentro de los nombres, y yo imagino al Partido Nacional Libertario colaborando con buenos cuadros técnicos para que al gobierno de José Antonio Cast le vaya bien. Oye, Eduardo, primero que todo, gracias por estar en esta mañana con nosotros, porque esto abre el diálogo completamente para comprender diferentes perspectivas, que eso es lo importante, instalar el diálogo en un país ya tan polarizado. Y me gustaría preguntarte, hablando de José Antonio Caz, el recién presidente electo, ¿qué opinas de la imagen que salió del presidente con Milei? Con la Con la motosierra. ¿Con la motosierra? Sí, cuando lo viste, ¿qué pensaste? Mira, yo creo que son imágenes que un poco obvio que Javier Milei tiene ese estilo de hacer las cosas. Yo creo que es un gran presidente Javier Milei, ha logrado comenzar con una transformación de Argentina que lo necesitaba hace mucho tiempo. Chile evidentemente no es Argentina, afortunadamente no es Argentina Chile. Y creo que también es divertido ver a dos presidentes que representan nuevos proyectos políticos de derecha para América Latina con personalidades tan distintas. Creo que José Antonio Caz es un hombre mucho más templado, cauto, y Javier Milei es un tipo mucho más histriónico, pero que evidentemente va a haber una buena relación con Argentina, tiene que haber una buena relación con Argentina, es uno de nuestros principales socioeconómicos, compartimos una extensa frontera con Argentina, y creo que hay una visión ideológica compartida entre lo que hay que hacer en Chile con lo que están haciendo en Argentina, y en ese sentido creo que fue una buena señal del presidente que a 2 días de haber asumido Claro. haya estado en Argentina hablando de tratados bilaterales y un montón de otras cosas más que le hacen bien al país. Creo que la puesta en escena y lo que está haciendo José Antonio desde el día que ganó, esto de la oficina del presidente electo, de un presidente en terreno, le ha hecho muy bien y ha proyectado una imagen de un presidente que va a estar 24/7 trabajando. Lo de la moneda, que es una señal de austeridad también. Yo me imagino a un José Antonio Caz que va a ser un presidente de mucho terreno. Me lo imagino en la frontera, me lo imagino yendo a la Araucanía, me lo imagino en los barrios, las poblaciones. Y creo que en eso José Antonio ha demostrado que tiene energía, que tiene muchas ganas. Obviamente que ahora lo que viene es todo esto de conformar los equipos, que no es algo fácil. Él ya viene trabajando hace mucho tiempo con varios de sus principales asesores en estos temas. Tiene un plan para los primeros 90 días que ha trabajado Leonardo Fontaine. Entonces yo veo que acá se va a proyectar un gobierno con mucha energía, donde todos estamos más o menos en la misma parada, que es que le vaya bien, queriendo colaborar con eso. Y espero que sea un gobierno que muestre resultados. Acá la gente no simplemente nos va a juzgar por la actitud, que es muy importante que toma el presidente, sino que tarde o temprano también nos van a pedir resultados. Yo creo que es bueno que estemos conscientes de que entendamos que al final de los 4 años nos van a medir por los resultados que nosotros podamos dar. Sobre todo en los temas de emergencia, que es lo que planteaba él. Seguridad, migración, crecimiento económico, trabajo, que es donde yo espero que también hayan cambios para que los chilenos puedan vivir un poco mejor. Eduardo, para cerrar y cortito, porque ya estamos medio pasados en el tiempo, ¿qué expectativa tienen de la oposición? Porque se habla mucho de que, y lo dijo, si no me equivoco, Esquela ayer, que tiene una expectativa de tener una oposición colaborativa, pero a mí me da la impresión de que no hay mucho incentivo para la oposición de ser colaborativa. ¿Cuál es la expectativa que tú personalmente esperas de la oposición en el próximo gobierno? Mira, yo creo que lo que quedó plasmado acá es que el proyecto del socialismo democrático, la socialdemocracia, está por el suelo,
porque básicamente no hemos visto recambio tampoco en esos cuadros. Y el eje de la oposición hoy día es el Partido Comunista del Frente Amplio. Yo creo que en el Congreso vamos a tener grandes batallas con tipos que van a ser los líderes de la oposición, como Jaime Baza, que lo conocemos muy bien porque venimos de la convención, Constanza Chaunjaun, Manuchelli, Winter. Son personas que me cuesta imaginármelas en un rol de una oposición constructiva. Que las únicas veces que han llegado a acuerdos ha sido cuando los acuerdos han sido de su gobierno. Y por lo tanto, me cuesta imaginarme una oposición en un tono constructivo. Yo creo que vamos a tener una oposición que va a ser bien dura y que vamos a estar llamados quienes estamos en el Congreso también a enfrentar esa oposición. ¿No vamos a tener grandes acuerdos en el gobierno de Kast desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano? ¿No se va a dar eso? ¿Hay disposición a aquello? Es que yo creo que los acuerdos, mira, Porque han habido en distintos yo soy gobiernos. muy crítico de la política de los acuerdos por los acuerdos. Yo creo que los acuerdos tienen que tener un trasfondo. Y hay acuerdos donde evidentemente no hay ningún tipo de principio ideológico comprometido. Te pongo un ejemplo, y que es fundamental para Chile, la reforma al sistema político. O sea, si el Partido Comunista cree que es bueno subir los requisitos para crear nuevos partidos políticos, y el Partido Republicano también, y la UDI también, bueno, hay un punto de encuentro que no gira en torno a algo sustancial. Entonces yo creo que esto de los acuerdos por los acuerdos es lo peor que le ha pasado a la política. Yo creo que la democracia también se trata de poder discrepar y de manejar esas discrepancias. Pero sí creo que todos quienes estamos en política tenemos la obligación de conversar, de dialogar y de ver en qué puntos podemos llegar a acuerdos. Si yo creo que llegar a acuerdos no es un pecado, pero tampoco me compro que estemos obligados constantemente a llegar a acuerdos y que el éxito de un gobierno o el éxito de un proyecto político pasa si que tú lograste convencer a los del frente. Yo no veo la política desde esa óptica, yo la veo desde la óptica de que cuando hay un acuerdo que es bueno, se hace, y cuando hay un acuerdo que no te parece desde tu punto de vista, tienes todo el derecho del mundo a decir yo no me sumo a ese acuerdo. Eso es parte de la democracia. No estamos obligados a llegar a acuerdos. Lo que sí estamos obligados es sentarnos a la mesa, a debatir, a conversar, y para eso el Parlamento, si de ahí viene la idea del Congreso. Ujú. Perfecto. Eduardo Cretón, diputado electo de la UDI Distrito 22, ¿no? Así Sí. es. Muchas gracias por venir a turno por primera vez. Te esperamos verte nuevamente. Muchas gracias a ustedes, que estén bien.